¿Cómo puede vacunar a sus hijos contra el COVID-19? Hola, mi nombre es Claudia Morcelo y soy miembro del equipo del Condado de Fairfax. La vacuna del COVID ahora está disponible para todos los niños de 5 a 11 años. En este comunicado va a encontrar lo que necesita hacer para vacunar a su hijo. Puede buscar una cita cerca de usted en una farmacia, supermercado, clínicas de salud o consultorio médico visitando la página web vacunas.gov. La mayoría de los lugares requieren una cita, por lo que es muy importante que programe una cita. La vacuna es gratuita y no necesita seguro médico. Si necesita ayuda, llámenos al 703-324-7404. Nuestros operadores de llamadas hablan varios idiomas y pueden ayudarlo. Es muy importante vacunar a su hijo, ya que lo protegerá de enfermarse gravemente por el coronavirus. Gracias por contribuir a la salud de nuestra comunidad.